Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo MINCOP, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Y bueno, como siempre, estoy muy feliz de darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y como ya es costumbre, alguien más me acompaña del otro lado del micrófono y en el día de hoy está conmigo Luceli. Hola Luceli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nori, bien, gracias, feliz de estar acá nuevamente en un nuevo episodio de Mi Cuerpo Consentido. Genial. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y muy valioso, que es sobre la diversidad sexual. Y antes como de entrar en el tema, me gustaría primero decir que creo que este episodio, este tema, le puede servir a cualquier persona, ¿no? Desde adolescentes que están preguntándose sobre quién soy, como preguntándose, construyendo su propia identidad, a docentes de pronto que trabajan con niños, niñas, adolescentes o padres, madres, cuidadores. Creo que sería muy chévere que pudieran escuchar este episodio y reflexionar un poco sobre el tema, ¿no? Sí, me parece excelente y es una forma de como ver que el mundo no es como tan blanco y negro, sino que hay diversidad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también mencionar que no somos expertas en el tema, ¿no? Que nosotras trabajamos con adolescentes y que para nosotras es muy importante hablar y reconocer estos temas, pero tampoco somos expertas, ¿no es cierto? Sí, y creo que también pues como en los talleres nos han salido como bastantes preguntas respecto al tema, entonces hemos ido estudiando, aprendiendo también de los jóvenes y pues orientándolos, ¿no? Claro. Entonces, creo que es bueno eh, aclarar eso, de que no somos expertas y que pues lo que charlemos acá puede ser que también eh, sirva de ayuda para alguien y que también pueda aclarar algunas dudas acerca del género y de la diversidad sexual. Claro, Lu. Y bueno, pues háblanos un poquito sobre la diversidad sexual, a qué se refiere. Bueno, la diversidad sexual, yo entiendo que son como diferentes formas de expresarnos y también no solo con el cuerpo, sino también demostrar nuestro deseo, nuestro erotismo y nuestra sexualidad, como la forma en que cada quien decide vivir su sexualidad y la forma también en cómo decide mostrarla al mundo, ¿no? Eh, habíamos hablado en uno de los talleres, o creo que también en nuestro material en redes sociales, sobre la sexualidad. Entonces, entender la sexualidad como un espectro muy grande y dentro del espectro pues te puedes posicionar en el lugar en el que tú quieras. Entonces la diversidad sexual para mí hace parte de eso, de entender la sexualidad como un campo bastante amplio en el que puedes elegir, ¿no? El lugar en el que quieres estar, si quieres puedes cambiar en un determinado momento de tu vida y explorar. Claro. Mira que dices algo muy interesante y yo cuando estoy hablando de estos temas frente al grupo, me gusta explicarlos para que entiendan de explicar que, bueno, en el mundo hay mucha diversidad, ¿no? Sí. Hay diversidad de culturas, hay diversidad en la naturaleza, de plantas, de árboles, de montañas, de animales. Bueno, los seres humanos, las personas también somos diversas, ¿no es cierto? Sí, y pues nos hemos ido dando cuenta de eso, ¿no? De que hay muchas formas de vivir en el mundo y de vivir la sexualidad. Y dentro de eso, pues hay algunos conceptos que ya nos ayudan a hablar sobre género. Ujú. Entonces me parece importante como aclararlos y que nos permiten también como buscar esa identidad de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el concepto de identidad de género. Ujú. Ese concepto lo que significa es que habla sobre cómo te sientes tú
en tu cabecita, cómo te percibes a ti mismo, y es la forma en la que tu cerebro interpreta quién eres. No necesariamente está relacionada con el sexo biológico, ¿sí? Entonces puede variar de masculino, femenino, por ejemplo, una persona trans que se mueve de un género a otro, o puede ser una identidad de género no binaria, no tiene por qué ser hombre o mujer, por ejemplo. También está el otro concepto de sexo biológico, y este se refiere más que todo a los órganos sexuales, que son a los órganos, los cromosomas, las hormonas, y que son los que biológicamente nos definen si somos mujeres u hombres, o también personas intersexuales, ¿no? Personas que tienen pues los dos en el mismo cuerpo. Entonces, el sexo biológico determina en últimas si vamos a ser hombres o mujeres. También está la orientación sexual, que esa pues nos da un concepto, o lo que significa es eso que tú sientes, la atracción sexual, física, emocional, erótica, espiritual, romántica también, hacia otra persona. Entonces, puede ser que te guste una persona de tu mismo género, pero puede ser que no, del opuesto, o ambos, o ninguno. Entonces, todo es válido acá con la orientación sexual. Y otro de los conceptos que se escucha mucho ahora también es el de la expresión de género, y es cómo la persona decide expresar ese género, ¿sí? Con el que se identifica. Por ejemplo, en la forma de vestir, en los accesorios, en la forma en que se relaciona con las otras personas, cómo se identifica ante las otras personas. Entonces puede ser una expresión de género relacionada con lo femenino, con lo masculino, o con lo andrógino, con lo trans también. Entonces creo que estos conceptos ayudan a entender un poco este tema del género y de la diversidad sexual, pero también me parece importante aclarar que son eso, solamente conceptos, ¿no? Que son categorías y que sí nos ayudan a hablar sobre el género, pero que no tenemos por qué como caber en esas categorías, porque la sexualidad pues también no es como una caja cerrada, sino que tú puedes vivirla de la forma en que tú quieras. Y hace días, ya como una experiencia personal, estaba en un curso y una de las profes de mi curso empezaba a hablar sobre el género y nos decía una frase que me pareció espectacular, y es que en el género no hay reglas, o la única regla es que no hay reglas. Entonces esa frase me pareció muy liberadora, y creo que el grupo también, Claro. porque te muestra la sexualidad como algo en el que tú no tienes por qué caber, sino que te permite ser de la forma en que tú quieras ser. Claro. Me gusta mucho eso porque me llegó en el corazón. Porque creo que le sirve a todas las personas, ¿no? O sea, yo en lo personal, hablando de mi experiencia propia, Ujú. pues, ok, yo me considero una mujer heterosexual, pero una mujer cisgénero, heterosexual, pero aún así, mi ser mujer lo vivo diferente o expreso mi género Ujú. de una manera muy diferente a las mujeres a las que me rodean, ¿no? Y por mucho tiempo, sobre todo en la adolescencia, como que yo sentía que no era lo suficiente femenina, que no tenía muchas características de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Y por mucho tiempo eso me hacía sentir mal, pues, pero claro, después fui entendiendo que, bueno, así le estoy expresando yo al mundo, ¿no? Que soy mujer. Y eso no me hace menos mujer o menos heterosexual o menos cisgénero. Y creo que así mismo puede ser para cualquier persona, ¿no? Cualquier orientación sexual, expresión de género, cualquier identidad de género, eh, pues es igual, ¿no? No tienes que caber en una casilla, no te tienes que poner una etiqueta de, soy bisexual, soy gay, soy lesbiana, soy no binario, sino el entender que puedes transitar Ujú. de un lado a otro de manera libre, me parece muy linda y muy valiosa y como tú dices, muy liberadora, ¿no? Sí.
Y pues este tema de la diversidad sexual sobre todo, pues es un proceso, ¿no? Sobre todo de autoconocimiento. Me parece muy importante esa palabra, autoconocimiento, porque en los talleres, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero he notado que hay muchos chicos o chicas que sienten como esa urgencia por definirse pronto, ¿no? O por caber dentro de unas siglas, por ejemplo. Sí. Eh, y entonces hay muchas dudas o hay como ese afán y pues entender, ¿no? De que es un proceso, la sexualidad es todo un proceso de autoconocimiento, de aprendizajes, en el que a medida que tú creces vas teniendo diferentes preguntas relacionadas con la sexualidad. Y es por eso que la sexualidad no debería solo enfocarse en jóvenes también, sino eh, en adultos y hasta la muerte, porque somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Ujú. Y en ese proceso de autoconocimiento, pues Sí. puede ser que cambiemos de opinión y que lo que consideramos hoy, mañana ya no, o ya no nos guste, etcétera. Entonces creo que es un proceso de autoconocimiento, sí, y que en el camino nos vamos a ir autodescubriendo y, y pues viendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, sin necesidad como de categorizarnos o de identificarnos tan pronto. Mm. Y sobre todo que no tenemos que darle explicaciones a nadie sobre eso, porque ahorita que mencionabas eso, recordé a una persona que justo estaba como en este autoconocimiento, ¿no? Y en este camino de conocerse Ujú, y de saber cuál era su identidad tal vez. Bueno, en algún momento dijo, se asumió como, bueno, no recuerdo y tampoco quiero dar muchos detalles por su privacidad, pero no sé, como, bueno, yo soy una persona tal, ¿no? Y en este camino se dio cuenta, bueno, tal vez no soy una persona así, tal vez soy una persona no binaria, o etcétera, ¿no? Y cada vez que iba como reconociéndose de manera diferente o descubriendo otras cosas, como que tenía que darle, sentía que tenía que darle explicaciones a las personas que les rodeaban, ¿no? ujú. O pedir disculpas por haberles dicho que se identificaba de tal manera y que ahora no, ahora se identificaba de otra. Y bueno, creo que eso, no tenemos por qué darles explicaciones a nadie. Sí tenemos que, creo que es importante que tenemos que hacerles saber a las personas que nos rodean, bueno, quiero que me llames de tal manera, etcétera. Y las personas que les rodeamos también tenemos que respetar eso, ¿no? Pero bueno, al final me he dado cuenta que ya como que liberó eso y ya no le da explicaciones a nadie y me parece muy bonito y desde lejos lo celebro porque digo, bueno, qué lindo que ahora el camino de su autoconocimiento es muy personal sin tener que estarle dando explicaciones a las personas, ¿no? Ujú. Y de ver este tema de la diversidad sexual me parece a mí que con respeto, ¿no? O sea, Ujú. si tú decides, por ejemplo, vivir tu heterosexualidad y alguien decide salirse de ese molde, pues también verlo con respeto, ¿no? Siento que le hace falta un poco de respeto también a la sociedad, de aceptación, empatía, ajá. Empatía, Y pues que no está mal, como lo decíamos antes, salirnos del molde. sí. Y no sé, por ejemplo, hay movimientos como las personas LGBT, ahorita hablando de empatía, de respeto, em, que son personas que luchan por justamente por esa igualdad en derechos, ¿no? A que se les reconozcan derechos que tal vez tienen las personas heterosexuales y que pues no se les reconoce porque decidieron, bueno, salirse de la norma, pero que es importante que se tengan esa igualdad en derechos porque son personas y equidad en oportunidades, ¿no? Porque hay mucha discriminación todavía, Sí. hay mucha homofobia, hay mucha transfobia, hay muchas fobias que no permiten vivir esa igualdad en derechos y equidad en oportunidades a pesar de ser personas como nosotras y como cualquier otra persona. Sí, es verdad. Y bueno, a mí solo me gustaría, pensando en todo lo que hemos hablado en estos minutos, me gustaría rescatar una idea muy general y es que no tenemos que etiquetarnos y no tenemos que caber
en una caja, ¿no? Ujú. No porque, que alguien se identifica como persona homosexual o bisexual o asexual o lo que sea, tiene que tener estas características. Y si no las tienes, entonces no cabes ahí. Y eso es algo que, como tú dices, hay muchas fobias, mucha discriminación, incluso siendo muy realistas dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Entre diferentes identidades. Entonces, bueno, también que entendamos eso, que no tenemos que tener esas características para poder pertenecer a una identidad o poder pertenecer a una comunidad, ¿no? Simplemente cada persona tiene características diferentes, cada persona se expresa, se identifica de manera distinta y ahora sí que, como dice mi mamá, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada Sí, persona es, es como un puntito en este gran mosaico que representa la diversidad sexual. Y un poquito hablando, regresando a lo que tú mencionabas al inicio de los conceptos, que solo quería como que no se fuera a malinterpretar cuando explicabas un poquito lo que era la intersexualidad. Bueno, también entender que las personas intersexuales son personas que en sus cromosomas tienen un cromosoma extra, que es algo que nacen así, que no es algo que decidieron, que es algo natural, es parte de su sexo biológico, y que no necesariamente van a tener, no sé, los dos sexos o los dos genitales como, eh, no sé, testículos, vulva, o que van a tener senos, ¿no? Sino que también dentro de este gran mosaico de colores que es la diversidad sexual, también cuando yo hablo de la intersexualidad, pues un poquito para entenderlo, les digo, a ver, si juntáramos en un salón a 100 personas intersexuales, cada una de ellas tendría características diferentes, ¿no? En su cuerpo, en su anatomía, en sus hormonas. Entonces, también ayuda un poco esto de la diversidad a entender a las personas intersexuales o qué es la intersexualidad y viceversa, ¿no? sí, tienes razón, Nori, y a reconocerlas también, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y bueno, Lu, no sé si quisieras agregar algo más, compartirnos algo más. No sé, pues me quedo con tu reflexión de que hay millones de formas de ser en el mundo. Entonces me quedo con eso y me quedo Ujú. como, nada, como de consejo permitirnos al amor, no sé, al amor como base de todas las relaciones y no de otra manera. Bueno, oye, Lu, me gustaría mucho que nos pudieras repetir la frase que mencionaste hace un momento como para cerrar este episodio. Ok. Nada más recordar que en el género no hay reglas. Entonces cada quien puede ser lo que quiera hacer dentro del espectro de la sexualidad o que la única regla en el género es que no hay reglas. Muchas gracias, Lu. Y muchas gracias por traer este tema acá al podcast y escuchamos a la próxima. Y pues a todas las personas que nos están escuchando, recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Mi Cuerpo MK. Estamos en Facebook, Instagram, en TikTok y por supuesto que no se olviden de activar las notificaciones de esta plataforma para que no se pierdan ningún otro episodio en el futuro. También recuerden que todos los miércoles hay un episodio nuevo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Si quieren aportar algo a este valioso tema, pues nos pueden escribir en los comentarios o nos pueden dejar algún mensajito. Y muchas gracias, Luceli. Gracias a ti, Nuri. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Chao.